Este episodio es patrocinado por Sana Médica, el primer coworking de salud en Metepec, Estado de México. Así es, si tú eres médico, psicólogo o estás buscando un lugar para impartir tus talleres o dar una conferencia, Sana Médica cuenta con los mejores espacios, ya que tiene renta de consultorios por hora, también aulas por hora o también cuenta con precio por horas por paquete. Entonces tú te la llevas súper leve, tú atiendes a tus pacientes y Sana Médica se ocupa del resto. Así que no lo pienses más. Para más detalle, visita www.sanamedica.com.mx. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tenemos aquí a un invitadazo de honor. En breve lo van a conocer y los dejamos con el episodio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Jordi Y Rojas. yo soy Miguel Ángel Mena, alias Mike. Nos da muchísimo gusto que estén aquí. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches de donde sea que nos estén escuchando. Y el día de hoy tenemos un invitadísimo especial, el famoso, el único, el irrepetible. Juan Hugues. No, pues muchas gracias. El irrepetible, eso sí está cool, está cool. Está cool, ¿no? Oigan, les tengo una pregunta un tanto, pues, controversial para ver arder un poco el mundo entre los Así es colegas. como funciona esto. Sí, sobre todo porque ya, exacto, así que ya tenemos también un episodio como antecedente para que sepan de qué va, y ponerlo, para que se puedan poner un poquito bajo contexto, todos los que no han escuchado el episodio del que hablo, es el episodio que habla sobre la psicoterapia psicoanalítica. Tienen que escucharlo Sí, para que se pongan en contexto. Así que, Jordi, por favor, haz la sí, pregunta. justo. Vamos a ver si arde un poco el mundo. Voy a sacar aquí un poco mis rasgos antisociales. Este, ¿ustedes creen que en la actualidad la terapia cognitivo-conductual siga teniendo cierta rivalidad con el psicoanálisis? Ok, o sea, digo, voy a empezar diciendo que desde mi perspectiva en realidad no. En realidad creo que eh, nunca hemos estado peleados como tal. Solo hay un mito ahí, ¿no? Justo, digo, más que nada porque Ellis y Beck eran psicoanalistas antes ya de meterse a la parte cognitivo-conductual y a la parte racional emotiva, pero en realidad yo nunca he visto una pelea como tal, ¿no? De todos los profesores que, digo, ustedes lo saben, ¿no? También los profesores que tuvimos que eran cognitivo-conductuales, hasta donde yo los veía eran bastante tranquilos con el tema, ¿no? Muy chill. Pero, y de hecho, sí les tengo una anécdota, ¿no? Cuando estaba yo en la maestría, el doctor que nos daba clase nos contó que fue a una conferencia, una mesa redonda, algo así, ¿no? Y que eran de varias corrientes, ¿no? Entonces había psicoanalistas, había gestaltistas, había sistémicos, así, ¿no? De todo. Y había cognitivo-conductuales, él iba en representación del instituto, ¿no? Y justo nos comentó que en realidad la rivalidad y las peleas se daban más fuerte entre gestaltistas y psicoanalistas, ¿no? Que los cognitivo-conductuales estaban más por su lado, ahí como, ahí sentados viendo cómo los demás se peleaban con palomitas, ¿no? Porque, pues en realidad, Chupando tranquilos. eh, sí, o sea, ellos estaban tranquilos mientras los gestaltistas y los psicoanalistas se agarraban casi a golpes. Entonces, justo creo que para mí siempre ha sido más bien un mito, perdón, y, y justo más bien creo que son diferentes perspectivas, ¿no? Nada más que pueden tratar problemas parecidos, ¿no? Y bueno, yo siendo cognitivo-conductual, para mí, obviamente, esa es la más bonita, pero bueno, también es aceptar que las diferentes teorías tienen diferentes formas de trabajo. Y de hecho, algo que a mí me gusta mucho de la terapia cognitivo-conductual es que es como muy, acepta mucho
o técnicas de otras personas y bueno, de otras corrientes y las adapta. Porque pues, si funciona, ¿para qué? ¿No? Si funciona, Claro. mejor lo usamos para que realmente funcione, ¿no? Entonces, pues bueno, Que esa ju- es mi y- perspectiva ajá. sobre si somos rivales o no. Yo digo que no, pero ya cada quien, ¿no? Claro, a mí me llama mucho la atención, a mí me gustaría saber tú qué opinas, Jordi. ¿De dónde crees que venga esta rivalidad primero, no? Pues yo siento que yo tenía como esta creencia, obviamente bastante irracional, cuando estaba en los primeros semestres de la carrera, que era, que era una guerra tal cual, ¿no? O sea, de psicoanalistas versus conductistas, ¿no? Y que los psicoanalistas veían al conductismo como de, no, pues son puras fumadas, y que los del bando contrario, digamos, también, ¿no? Le tiraban puro mal rollo, ¿no? Pero ya, y eso yo diría que en los últimos semestres de la carrera, pues ya tenía un poco más claro el panorama de que pues en sí no se tiran mal rollo, o sea, como que cada quien está por su lado y justo es como de, ok, esto que aportas está padre, pero también yo te pongo mi perspectiva, sin necesidad de entrar en una guerra. Ujú. Yo creo que sí, todo suma, porque es como si cada terapia tuviera sus líneas y sus temas en los que se han ido especializando para tratar de profundizar y entender más, ¿no? Y como que en complemento una con otra vamos creando como un mapa, yo lo llamaría así, un mapa un mapeo de lo que es la psicología de este mundo, ¿no? Eso yo creo que es lo que destacaría. Siempre las rivalidades dan morbo, ¿no? Siempre las peleas, quién no está ahí, como decía Juan, con palomitas viendo qué es lo que pasa. O sea, van y se pelean dos brothers en la calle y se hace un trafical, pero no porque se estacionaron los coches, sino por todos los que van lento viendo qué está pasando, ¿no? Entonces, es más que otra cosa, yo creo que va por ese lado. Sí, sí, sí. Y oigan, ¿y qué onda? ¿Nos vamos a la intro? Vámonos a la intro. ¡Woo! Venga. ¡Uh! Hola de nuevo y a todos los que decidieron quedarse en este episodio para profundizar en esto que es la terapia cognitivo-conductual. El día de hoy nos acompaña Juan Hughes. Vamos a psiconetear sobre la terapia cognitivo-conductual y eso yo creo que les va a encantar porque es una perspectiva que actualmente está muy, muy presente, ¿verdad? Entre los colegas y entre las terapias que han sido reconocidas por su alta efectividad a la hora de generar tratamientos. El día de hoy vamos a aprender muchas cosas, no solamente vamos a ponernos en contexto para que ustedes puedan tener información, para que nosotros podamos profundizar en las distintas opciones que hay en el campo de la psicología y de la psicoterapia, sino que además vamos también a tocar algunos temas importantes sobre a quiénes puede ayudar, de qué manera, en qué padecimientos, y chismear un poquito sobre la psicoterapia cognitivo-conductual, aquí con nuestro gran amigo y colega Juan. Y pues vamos a presentarles quién es Juan. Les comentamos. Juan es docente de la materia Bases psicobiológicas de la conducta cognitiva y habilidades cognitivas en el Instituto de Terapia Cognitivo-Conductual. Es terapeuta, bueno, psicoterapeuta dedicado a la práctica privada. Es psicólogo escolar a nivel secundaria y preparatoria en el Colegio Alemán Alexander von Humboldt. Y también fue monitor escolar en la Escuela Hebrea Magen David, en el Estado de México. Fue también acompañante terapéutico en el Colegio Lomas Gil de la Ciudad de México. Fue asistente de investigación en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, Ciudad de México. Y pues la verdad es que el señor, el maestro Juan Hugues, pues qué podemos decir, es toda
toda una joya, tal como lo habíamos comentado, irrepetible. Así que, Juan, bienvenido. No. Me encanta. Bien. Muchas gracias. Esa presentación, no, está en otro nivel. No, muchas gracias. Nunca la habías tenido en otro lado. Nunca había tenido una Solo presentación aquí, así. en Solo Psiconeteando, aquí en señoras y Psiconeteando. señores, es en exclusiva. Sí. Con bombo, platillo y todo. No, pues muchas gracias por invitarme acá a platicar un rato con ustedes, hablarles un poco de lo que yo hago, ¿no? Estoy todos los días haciendo esto, entonces algo he de saber, supongo, creo, espero. Y pues bueno, Esperamos todos. muchas gracias, en serio. Oye, y yo quiero iniciar con la primera pregunta. Si bien como ya han ustedes escuchado a lo largo de los episodios que en la Ibero el corte de la carrera es clínico, pero dentro de ese corte predomina el psicoanálisis bastante. Pero yo te quería preguntar, Juan, ¿qué es lo que te llevó a elegir la formación en la terapia cognitivo-conductual? Teniendo, pues, digamos, la formación o el corte de ahí de la carrera que es psicoanalítico. Pues mira, salimos de la carrera, salimos de la licenciatura y yo me quería dedicar a investigación, ¿no? Para mí era más importante y lo mío siempre ha sido la investigación. De hecho, por eso estuve como asistente de investigación. Pero bueno, pues una cosa llevó a la otra y empecé una terapia, de hecho, Gestalt, con un ex profesor de la Ibero, ¿no? Y estaba yo en esa terapia y entonces, pues, me dijo, oye, ¿por qué no entras a la maestría en Gestalt? Y yo dije, pues suena bonito, ¿no? Y pues ahí estuve. Entré a la maestría en Gestalt, lo cual fue muy irónico porque pues creo que, digo, ustedes me conocieron en la licenciatura, creo que nadie se lo esperaba, ¿no? Ni siquiera yo. O sea, ¿no? Un día estaba yo en la maestría Gestalt, ¿no? Y, y ya, y entonces estuve ahí 6 meses y de hecho estaba Ujú. Jamás. un semestre o 2 semestres, entré 2 semestres después que Lu, que vino a un capítulo anterior. Entonces, pues bueno, ahí estaba yo y estábamos en un curso de actualización en técnicas Gestalt. Y ese día salí y dije, esto no es lo mío. O sea, hay algo que no está conectando, hay algo que no está funcionando conmigo. Y pues a la semana estaba yo buscando maestrías en TCC, bueno, en cognitivo conductual, y al mes estaba ya en mi maestría, ¿no? En la que sí tomé. ¿Qué me llevó? La verdad es que, como les decía, yo soy mucho de método, yo soy mucho ¿no? De ciencia, entonces, pues, la terapia cognitivo-conductual es como, pues, ahí está, ¿no? Se basa en evidencia, entonces me llamó, yo dije, pues, te contesto la llamada y ahí voy, ¿no? Y pues eso fue lo que me llevó más que nada. Me siguen gustando las neurociencias, ¿no? Las neurocosas, entonces sigo estudiando neurocosas. De hecho, por eso doy la materia que doy. Y creo que algún día me voy a también a dirigir un poco más hacia allá, pero por ahora sí es muy, digo, la terapia cognitivo-conductual ahorita en este momento es mi vida y me encanta, la vivo. Claro. Aparte tiene bastante fundamento neurocientífico y sobre todo creo que de psicobiología, ¿no? Todo esto de medicina basada en evidencias aplicado a la psicología, creo que ha ayudado y complementado mucho, ¿no? La parte de entender pues, toda la respuesta biológica del comportamiento. Sí, exactamente. Les decía, y digo, en su presentación, que hubo de todo ahí, esa gran presentación, justo mencionaron que doy la clase de bases psicobiológicas, ¿no? Y pues esa es la parte que a mí más me llama y más me llena y justo la doy por eso, porque es la base de la conducta, es la base de las emociones, ¿no? Y pues, todo está ahí en el cerebro y lo podemos encontrar. Entonces, por eso me gustan las neurociencias, pero también por eso me gusta la parte más cognitiva conductual. Claro. Ya que estás en esto, ¿por qué no nos cuentas un poquito qué es, de qué va la terapia cognitivo-conductual? Pues mira, es, es muy interesante porque
bueno, como decíamos en la primera pregunta de la rivalidad, ¿no? Ellis y Beck empezaron como psicoanalistas los dos, ¿no? Ya después se decidieron más por el camino, digo, por el camino de la ciencia. No, se decidieron más bien por esta parte más, justo más de evidencia científica, ¿no? Y empezaron a proponer, ¿no? Ellis por su lado la parte racional emotiva, ¿no? Y Beck por su lado la parte de cognición. Entonces, es muy interesante porque en realidad Skinner, que todos lo conoceremos como el director de Los Simpson, pero también como el buen desarrollador ¿no? del condicionamiento operante. También es villano de 101 ¿En Dálmatas, serio? la versión live action. Mira, ¿no? Sí, dato Ahora, curioso, dato curioso. Este, entonces, bueno, B.F. Skinner, que propuso el condicionamiento operante, él ya hablaba de la conducta verbal, ¿no? De los pensamientos, pero él les decía conducta verbal oculta. Y Ujú. llega una persona que se llamaba, bueno, un lingüista muy famoso que propuso la revolución cognitiva, ¿no? Y entonces Ellis y Beck llegan y dicen, esto está bien padre porque pues esto es cognición, ¿no? No es solo conducta, sino ya es cognición, eso ya pasa en la mente, ya pasa, ¿no? Con sus bases psicoanalíticas también ya dijeron, pues eso es parte de, y proponen esta parte como más de lo que había en la caja negra de Skinner, ¿no? Y eso lo pongo entre comillas porque pues eso es, en realidad, si nos vamos a leer Skinner sí lo propuso, nada más que nadie le hace caso a esa parte no, pero bueno, no me voy a meter tanto en eso. Pero ¿en qué consiste? Justo las propuestas de Ellis y de Beck son el cambio de la perspectiva, ¿no? Si hay una situación que nos está afectando en nuestra vida diaria, ellos proponen, y según la filosofía de los estoicos, proponen que es por la perspectiva, por cómo vemos y qué percibimos de esa situación. Y entonces, la terapia cognitivo-conductual se basa en cambiar esa perspectiva, ¿no? En cambiar que sea más funcional, más adaptable, más adaptativa para que el individuo se pueda desarrollar. Y pues bueno, digo, ya toda esta explicación para decirles perspectiva. ¿No? perspectiva. Partiendo de este punto que tú comentas, Juan, ¿qué tratamientos o qué técnicas emplea la cognitivo-conductual? Ya un poco más en concreto para ir orientando a la gente. Pues mira, creo que la verdad si te contesto ahorita sería, o sea, te la puedo contestar, pero también sería muy simple, ¿no? Muy simplista y sería reduccionista, porque también las técnicas que ocupamos en TCC son muchas y muy variadas, ¿no? Entonces, digo, la más básica y que estoy seguro de que la mayoría ha escuchado, ¿no? Si, al menos si son psicólogos, es el ABC, ¿no? El ABC propuesto por Ellis, ¿no? Que es, el A es la situación activadora, la B son los pensamientos y las creencias, y la C son las consecuencias que vienen siendo conductas, emociones y reacciones fisiológicas, ¿no? Obviamente, digo, no obviamente, pero no quiero obviar nada, ¿no? Pero ya dentro de una terapia, eso se explora mucho, mucho más a fondo, ¿no? Entonces, las creencias irracionales propuestas por Ellis, que son las 11 creencias, ¿no? Que seguro hemos escuchado por ahí, o las distorsiones cognitivas propuestas por Beck, ¿no? Que también las hemos escuchado por ahí, y todo eso para llegar a lo que nosotros en TCC llamamos esquema, ¿no? Y entonces en el esquema, que es la idea más arraigada, más nuclear, de donde sale todo lo demás, es en donde está como esta parte más rígida del pensamiento, y esa es la que queremos ir quitando poco a poco, ¿no? Para que se vaya cambiando. Y eso lo hacemos mediante el ABC, ¿no? Está bien padre porque la verdad es una técnica que puede sonar muy básica, como pues lléname este cuadrito, ¿no? De Con tus check. pensamientos, ¿no? Pues, y ya estuvo, pero no, la verdad es que sí hay bastante trabajo detrás. Otras técnicas que usamos,
que a mí en lo personal me ayudan mucho y me sirven mucho es, por ejemplo, el mindfulness, ¿no? Hay muchas técnicas de cognitivo-conductual que se basan en mindfulness, técnicas de respiración, ¿no? Cosas así, poner atención plena a ciertas cosas. Eso más que nada lo usamos para ansiedad, ¿no? También hay técnicas que nosotros les decimos de imaginación, ¿no? Pero que, por ejemplo, para la terapia Gestalt son técnicas vivenciales, ¿no? Nosotros también usamos una versión de la silla vacía, ¿no? Pero es una técnica de imaginación. Y entonces ya la manejamos de otra manera, ¿no? Ya obviamente mucho más adecuada a lo que nosotros trabajamos, pero, ¿no? Por ejemplo, también muchas técnicas de justo conductuales, ahora sí que no podemos negar nuestras raíces, y Skinner está con todo, entonces pues ahí sí es mucho el reforzador positivo, el reforzador negativo, ¿no? Obviamente no usamos castigos porque los castigos no funcionan en la terapia. Y todos los conductistas radicales ahorita ya se levantaron y se fueron, pero bueno, los castigos en realidad no funcionan tanto en la terapia y nosotros más bien usamos justo el reforzamiento, ¿no? Y pues justo vamos reforzando, pero eso es la parte, bueno, a mí me encanta esa parte porque no, y se lo explico a mis estudiantes, no, a mis estudiantes, ya me sentí muy acá, pero bueno, Poderoso. a mis alumnos, sí, 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 es que con esa Muy presentación, importante. pero bueno, se los Claro. explico a mis alumnos que Beck, por ejemplo, el Instituto Beck, no le llama terapia cognitivo-conductual, le llama terapia de la conducta cognitiva, ¿no? En inglés se llama cognitive behavior, ¿no? Entonces, justo también proponiendo que el pensamiento es una conducta y por lo tanto también se condiciona, ¿no? También se puede condicionar. Entonces, justo eso es como algo muy padre porque los reforzadores sociales, vamos a decirles de alguna manera, ¿no? Estos reforzadores positivos sociales de lo estás haciendo muy bien, ¿no? Pues también sirven para condicionar cierto tipo de pensamientos que pueden ser más adaptativos, ¿no? Que justo ahorita que comentaste esto, me quedé un poquito, bueno, recordé un poco ahí cuando estaba dando terapias de aprendizaje, que donde yo estaba le decían el punto nodal, que si tú atacas, bueno, no atacas, pero si tú atiendes ese punto nodal, digamos, en cognitivo conductual, esa conducta, una vez que tú trabajas ahí en el punto nodal, ¡fup!, se suelta todo, o sea, en el sentido de que las demás conductas o ideas ya comienzan a fluir y ya comienzan a cambiar. Es como si fuese, digamos, una tipo reacción en cadena, pero todo esto a partir de que el punto nodal, ¿no? A lo mejor desde la cognitivo-conductual, a lo mejor el núcleo, ¿no? De la idea, o el núcleo cognitivo, tal vez. Sí, creo que, o sea, si lo pasamos a terminología cognitivo-conductual, tal vez también sería la conducta clínicamente significativa o la creencia nuclear, ¿no? Que, pues bueno, si cambias eso, cambias lo demás, ¿no? Es como dices, reacción en cadena, ¿no? Y la verdad es muy padre. A mí me llama mucho la atención, perdón que te interrumpa, Juan, a mí me llama mucho la atención esta descripción del pensamiento como una conducta y que cómo con reforzadores positivos tú podrías modificar ese pensamiento, o sea, esa conducta o cierto tipo de pensamientos, como lo decías. Incluso como que mientras nos platicabas esto, yo pensaba en la utilidad o en la efectividad, por ejemplo, de la terapia de hipnosis, ¿no? De las más famosas a la que conocemos, la ericksoniana, pero, pero que en realidad tiende a hacer una modificación del pensamiento de alguna manera, ¿no? O sea, como si el pensamiento está condicionado también, desde cómo lo dices, ¿no? Y se le puede condicionar y entenderlo de esta manera me ayuda a entender que tú puedes ahí con ciertas palabras, con ciertos estímulos,
con cierto lenguaje corporal, quizás, con ciertos símbolos, incluso nosotros como terapeutas en el consultorio, podemos incluso detonar o ayudar a que la persona pueda flexibilizar su pensamiento para adaptarlo y modificarlo, simplemente desde ahí. O sea, sin tener que hacer un proceso de racionalización y de ver qué te es útil y qué no te es útil en el marco de referencia que tienes en función de las creencias que tienes y lo que, ¿no? Y lo que has adoptado en la educación y cómo has aprendido a ver el mundo, sino ya desde una presentación como terapeuta donde da cierto mensaje, pues se puede generar entonces un condicionamiento a que ese pensamiento se modifique. Es impresionante el impacto que podemos tener a ese nivel. O sea, fíjate todo lo que surgió nada más yo en mi cabecita, lo que estaba sucediendo cuando estabas platicando todo esto. Dije, wow, esto parece como magia, pero no, o sea, es que a veces parecería así, ¿no? Como magia, pero es un fundamento. Es que sí parece magia, porque ahorita me acordé de una publicación que hice en mi Instagram, que justamente esto de cuando el lenguaje se detiene, la conducta es la que habla. O sea, ha sido más claro y que la conducta, pues ahí está. O sea, que quizás a lo mejor y el diálogo puede estar, pues no sé, distorsionado o en otro, digamos, en otro lado, pero la conducta es la que está ahí, y la conducta es la que es bastante obvia. Sí, es como fíjate, la continuidad del pensamiento cuando no hay pensamiento. Es la Ujú. manifestación del pensamiento cuando no hay pensamiento. Digo, podríamos pensarlo así. Y también más interesante, qué loco. Digo, perdón, estoy emocionado. No, pero sí, sí, No, Acabo sí, de o entender. sea, mira, si eso sí, fue, pues esto es psiconeteando. si eso fue lo que logré explicándola cómo es la terapia cognitivo-conductual, yo estoy feliz. ¡Woo! O sea, es que está increíble porque por eso, o sea, y de ahí, si tú cambias tu pensamiento, cambias la forma en cómo te comportas. Si tú cambias, desde cómo cambias el lenguaje, o sea, si tú empiezas a hablar de otra manera, te empiezas a comportar de otra manera, porque estás asumiendo, o sea, desde este vínculo, pues una líneas muy similar o la misma, ¿no? Donde el pensamiento es con conducta o comportamiento y comportamiento es conducta, nada más que diferentes manifestaciones, ¿no? Sí, de hecho, ahorita que lo dices, por ejemplo, justo desde la forma en la que hablamos, algo que yo hago mucho en mis terapias es justo analizar mucho el patrón del lenguaje, ¿no? Cómo se está expresando el paciente para ver si ahí puedo cachar algo y cambiarlo. Entonces, una de las ideas irracionales de Ellis, y de hecho también una de las distorsiones cognitivas propuestas por Beck, son estas ideas del debo de y tengo que, ¿no? Entonces, justo cuando cachamos, lo sé porque muchos terapeutas hacemos esto, y por eso también decía que la cognitivo-conductual adapta muchas cosas de otras terapias, porque sé que también los gestaltistas trabajan con este tipo de ideas, ¿no? Cuando cachamos a los pacientes así, diciendo, hablando de esta manera, es cuando les cambiamos el discurso, ¿no? De, no, no debes de, no, no tienes que, ¿no? Quieres hacerlo y es importante para ti hacerlo, te va a traer algún beneficio y entonces y lo ves en ese momento, ¿no? O sea, en el momento de la terapia, cuando se les ilumina la cara y dicen, no, no quiero hacerlo, no tengo por qué hacerlo, ¿no? Y, y les cambia como la perspectiva de, si es cierto, puedo hacer las cosas que quiero hacer, ¿no? El Y tema, que son importantes para mí. claro, el tema de las generalizaciones, ¿no? Que trabaja mucho la terapia racional emotiva. O sea, desde que tienes una generalización ya tienes una limitante, porque no se abre el espacio a nada más que eso, ¿no? Y la realidad gira. Wow, digo, ¿qué te puedo decir? Fíjate, yo tengo, y qué curioso que sale ahora, en este momento que estamos grabando este episodio y compartiendo, porque yo he estado como ahora en un proceso así, cambiando mi forma de hablar, cambiando mi forma de expresarme. Te pongo algunos ejemplos. Yo soy, y me pasó hoy en la mañana, de hecho, acá en el trabajo, pues, en Sana, cuando pido algo, siempre digo podemos, o sea, hablo en plural. Por ejemplo, le hablo a la persona que está como responsable de la seguridad, ¿no? Entonces le digo, fulanito,
Podemos tomarle la temperatura a la gente, por favor, para que cuando vaya entrando, podamos seguir los protocolos de sanidad, ¿no? Eh, y me caché hoy en la mañana y dije, ¿cómo que podemos si yo no lo voy a hacer? O sea, ¿desde dónde estoy hablando? ¿Sí? O sea, puede tomarle la temperatura, ¿no? Usted, porque usted lo va a hacer. ¿Desde dónde estoy hablando? ¿Desde qué inseguridad estoy hablando? Donde tengo ese miedo a la confrontación del otro y entonces me incluyo como para, según yo educadamente, relajar, ¿no? Mi lenguaje y relajar la reacción del otro, por si no está conforme, pues yo también me estoy asumiendo para que sienta el apoyo, ¿no? Aunque no lo vaya yo a hacer. Y entonces sienta tranquilo de que tiene un respaldo, de que puede hacerlo, de que tiene alguien con quien lo puede hacer inconscientemente en esa sensación. Y entonces yo no tenga una respuesta como de, me está hablando fuerte o porque o sea, siempre como cuando recibimos las órdenes, ¿no? A cierto nivel sociocultural, pues es como agresivo, ¿no? Desde esta posición del amo y del esclavo. Y bueno, nos podemos meter a analizar mil cosas, pero está increíble cómo me sucedió en la mañana y estamos hablando de esto en este momento, no lo puedo creer. Porque por ahí va, o sea, lo acabo de tener así como un insight y estoy excitado y emocionado porque veo por dónde va, o sea, y que voy agarrando una línea de entendimiento cada vez más profunda de mí mismo. Se los recomiendo a todos. Excitación, sobre todo. No, está, de nuevo, después de esa presentación y después de que esto esté causando mi explicación de la cognitivo-conductual y cómo lo estoy, sí, me parece perfecto, qué bueno. Y justo como lo dices ahorita, ¿no? También muchas de estas cosas, y ahí nos metemos con bandura, ¿no? El aprendizaje social, muchas de esas cosas que hacemos día a día son aprendizajes, ¿no? Que ya traemos y que venimos cargando muy arraigados, que también justo en una terapia cognitivo-conductual se busca cambiar eso, ¿no? O sea, esos deberías, esos tengo que, por ejemplo, el patrón de lenguaje para, ¿no? De, ay, no vaya yo a faltarle al respeto y mejor hablo en plural. Justo eso también, y lo comparto aquí también, ¿no? A mí me estaba pasando de que con los pacientes yo decía, pues vamos y después me cachaba y le decía, no, 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 vas, ¿no? Porque pues al final es tu proceso, ¿no? O sea, el paciente aquí, pues eres tú, ¿no? Entonces, justo es mucho el ir cambiando ese discurso, el ir cambiando esa conducta verbal, ¿no? Que proponía Skinner, irlo cambiando poco a poco, pero también ir cambiando los aprendizajes sociales que traemos cargando y que nos causan tanto malestar a veces, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Ojalá fuera más bien el aprendizaje social que nos hiciera personas súper funcionales, pero bueno, cada quien aprende como, ¿no? Como su experiencia le ha dado para aprender y justo cuando no es funcional, ahí es cuando entramos y modificamos conducta, modificamos pensamiento y eso nos lleva justo a la otra parte, ¿no? La triada, bueno, no es la triada, ese es otro tema, pero la parte como de conducta, emoción y pensamiento, ¿no? Que siempre están unidas y que siempre van a afectarse una a la otra, ¿no? Una conducta te lleva a ciertos pensamientos y esos pensamientos te llevan a activar emociones específicas, ¿no? Que aparte que te llevan a la vez a actuar y tener un comportamiento muy específico, ¿no? Entonces, ese ciclo que hay entre esos tres vertientes, entre esos tres términos, es muy importante porque justo modificas una y empiezas a modificar las otras, a fuerzas, ¿no? Entonces, para mí es padrísimo. Oye, ¿y las emociones también serán comportamiento desde esta perspectiva? Las emociones serán comportamiento. Esa es una muy buena pregunta. Y créeme que, o sea, desde mi perspectiva, son más bien reacciones, ¿no? Ya cuando les decimos sentimientos, ya cuando tienen una carga de cognición, ¿no? Ya cuando tienen una carga de razón, entonces ya pueden resultar en conducta, ¿no? Pero cuando es emoción, es una reacción, ¿no? Entonces, bueno, esto es desde la perspectiva que yo manejo y es mucho
justo hay una situación o hay pensamientos o hay alguna conducta de alguien más que nos afectó de alguna manera y entonces nuestro cerebro dijo, pues me voy a activar de esta manera, voy a activar esta vía en específico que significa enojo, ¿no? Y que entonces, órale. Entonces, sí, o sea, creo que más bien desde la perspectiva, las emociones son más bien, no son tal cual conductas, pero llevan a conductas. Y, oye, y viceversa, o sea, y viceversa o del camino en retrospectiva, se me viene la palabra en inglés, pero a ver, del caminito hacia atrás, ¿no? Backward. Si nosotros podría ayudar, exacto, podría ayudar que nosotros detonemos con cierta experiencia una emoción que ayude a cambiar un pensamiento, o sea, ya no como una reacción, sino como un estímulo para cambiar un comportamiento, un pensamiento y que ¡pum! Se modifique. Sí, sí, no, digo, ahí estás hablando justo de lo que hacía Ellis, ¿no? En esta entrevista famosísima que hicieron Ellis, Rogers y Pearls, ¿no? Con la misma persona, con Lucy, ¿no? Uno ve a un Ellis súper confrontativo, ¿no? Así, Lucy se movía de cierta manera y entonces, ¿por qué te sentaste así? ¿No? Y, ¿no? Entonces, muy, muy, muy confrontativo. Y si lo, digo, yo lo vi en la licenciatura, en mi primer semestre de la licenciatura y dije, ese cuate es un maldito, ¿no? O sea, ¿qué le ¿Qué pasa, le no? pasa? ¿Por qué está tratando a la pobre señora de esa manera, no? Este, y ahora lo veo desde la perspectiva, y justo es lo que dices, Mike, porque es más bien, a mi parecer, Ellis lo que estaba intentando hacer era causar una emoción, ¿no? Y Ujú. que Lucy respondiera de cierta manera específica que le permitiera darse cuenta de algo, ¿no? Hacer el clic con uno de sus pensamientos o una de sus creencias que no estaba funcionando, ¿no? En esa línea no sería más como activar una memoria emocional de un pensamiento, o sea, que ya esté asociada a un pensamiento o a un comportamiento, o sea, una memoria que esté ahí. Y es como nada más como te aviento desde fuera para que actives eso que está ahí guardado, reprimido, para que entonces surja el pensamiento que está asociado también a esa emoción y entonces puedas darte cuenta. Sí, o sea, es que bueno, justo, mira, me hiciste acordarme de mi clase de la semana pasada. Este, justo una de mis preguntas en la primera clase de introducción a la materia de bases psicobiológicas es si las emociones son parte del proceso cognitivo, ¿no? Y muchos de mis alumnos me respondían no, ¿no? Y yo decía, pues, ¿qué creen que sí, ¿no? Las emociones son parte del proceso cognitivo porque justo como dices, una memoria no se va a asimilar en el cerebro, incluso no va a haber una sinapsis más fuerte si no hay una emoción asociada, ¿no? Entonces sí, claro, claro que cuando digo, yo voy a ser muy sincero, yo no me atrevería a hacer lo que Ellis hizo. La verdad, hay que tener un nivel de... No vas a ser, un maldito y también, o sea, toda la gente que nos está escuchando, o sea, no se asusten, o sea, los terapeutas cognitivos conductuales no son unos malditos. No, 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 de hecho, la verdad, creo que somos buenas personas. Bueno, eso es cada quien. No, o sea, yo no me atrevería a hacer una confrontación así, pero sí puede ser que activas ¿no? Que ayudas al paciente a activar ciertas emociones para que justo así, ¿no? Lo asocie con el Ujú. pensamiento específico, ¿no? Y entonces tenga más sentido el discurso. De nuevo, yo en lo personal no haría algo así, yo más bien lo llevaría por la parte dialogal, por la parte del debate, ¿no? Más Como sweet. más tranquilo, más, ¿no? Porque también de nuevo Ellis estaba con todo. Pero creo que la mayoría de los terapeutas cognitivo-conductuales, de hecho, la mayoría de los que yo conozco, somos personas bastante tranquilas que no estamos todo el tiempo confrontando a la gente, ¿eh? No me había dado Sí, cuenta. muchas gracias, Jordi, porque ya tal vez Claro. yo ya estaba asustando a la gente y pues no, la verdad es que no, somos bien buena onda. Sí, sí, sí. Oye, y te quería preguntar, bueno, esta pregunta la habíamos hecho cuando estuvo Rox por aquí, que igual justo este es como, me atrevo a decir yo,
un poco la contraparte quizás, pero ¿cuánto, cuánto puede durar un tratamiento psicoterapéutico bajo el enfoque de la cognitivo-conductual? No, bueno, es que si lo pones, yo sé que Rox es psicoanalista, entonces si nos pones del otro lado del psicoanálisis, pues sí, Sí. sí son terapias mucho, mucho más cortas. Justo cuando estaba yo pensando en esto, y yo decía, pues es que cuál es o sea, genuinamente cuál es la duración. Creo que la duración mínima, conforme a todo lo que yo he aprendido, son 6 meses, ¿va? Y de ahí depende mucho del progreso del paciente, ¿no? Entonces, sí, o sea, 6 meses es como lo mínimo, pero esos son para temas como que no requieren de mucha profundización, ¿no? Que requieren así nada más como justo un condicionamiento ahí, ¿no? Por decirlo de una manera muy simplista, pero sí puede, o sea, creo que 1 o 2 años sería como lo más alargado, al menos en lo que yo he vivido en mi experiencia, más o menos eso sería. Ujú. Y generalmente, ¿cuánto dura una sesión? Las sesiones duran entre 45 y 50 minutos. Yo, por ejemplo, a veces trabajo hasta 60 minutos, pero también depende mucho de la situación específica que traiga el paciente para trabajar en la sesión, ¿no? Sí es un tema que sí requiere de mucho análisis, mucho estar viendo el discurso y, ¿no?, las ideas y todo eso, y de profundizar bastante. Sí nos vamos a 60 minutos, y generalmente sí son 50 minutos lo que trabajo. Oye, ¿y para qué y quién sería esta terapia? Si pudieras compartirnos un poco. Pues mira, esa es otra de las buenas preguntas, ¿no? ¿Para qué y para quiénes? Ellis y Beck trabajaron mucho con ansiedad y depresión, sobre todo Beck, ¿no? Entonces, la mayoría de nuestros colegas psicólogos que tal vez no tienen como tanta profundización con el tema de cognitivo-conductual, se quedan con esa idea de que pues, ansiedad y depresión, ¿no? Pero en realidad las terapias cognitivo-conductuales, y lo digo en plural porque en realidad o sea, hay tanta variedad como terapeutas hay, pues podemos trabajar con prácticamente todos los temas, ¿no? Se han desarrollado técnicas para trastorno por estrés postraumático, para adicciones, para ansiedad, depresión, trastorno al límite de la personalidad, ¿no? Trastornos obsesivo-compulsivos, ¿no? Y de hecho, bueno, a mí me gusta mucho decir esta parte de, pues, creo que la terapia cognitivo-conductual, las terapias cognitivo-conductuales han demostrado la efectividad en todas esas áreas, y eso es muy importante porque pues también es parte del por qué, por ejemplo, en los hospitales generales de muchos países es como la terapia De cajón. de cabecera, ¿no? De cajón. Ajá. Entonces, creo que si me preguntas para quién, en realidad yo te diría más bien para quien sepa que va a requerir de un terapeuta que participa mucho, ¿no? Que está continuamente en diálogo, que no se va a quedar callado, ¿no? Un terapeuta que va a proponer muchas técnicas y que vamos a ver cuál funciona, ¿no? También es mucho esa parte como experimental de la terapia, y quien sepa que se va a sentir cómodo con un terapeuta que es un poco más directivo, ¿no? Que los terapeutas cognitivo-conductuales, a mí me gusta verlo como que somos de alguna manera maestros, ¿no? Que estamos ahora sí que dando una mini clase ahí tal vez no maestros de escuela, pero sí al menos guías Montessori, ¿no? Porque pues estamos justo diciéndole al paciente, mira, aquí está el material que puedes usar para trabajar con este tema, vas, ¿no? Y es tuyo y trabájalo, pero sí somos mucho más, a comparación de, por ejemplo, un psicoanalista ya muy, muy, muy radical, ¿no? Un Lacaniano. psicoanalista lacaniano, ¿no? Por ejemplo, o un psicoanalista freudiano muy radical, nosotros somos mucho más dinámicos, mucho más directivos, diría yo, ¿no? Entonces, ¿para quién es?
creo que para las personas que se sientan más cómodas con terapeutas que son más de ese estilo, ¿no? Sí, es que justo esta terapia es muy precisa y que también te vaya, o sea, que es muy estructurada, ¿no? O sea, cuando digo estructurada, no se confunda con ser rígida, o sea, es estructurada, que te lleva tal cual paso a pasito para que no pierdas precisamente como el objetivo o el rumbo. Sí, ahorita que dijiste lo de rígida, es un tema, es un punto muy importante. Muchos no nos ven como si fuéramos el conductista así de, ¿no? Skinner con la rata palanqueando, Ajá. ¿no? Este, la verdad es que no, genuinamente no somos para nada así, eso ya quedó en el pasado, ¿no? Más bien, justo como dices, buscamos mucho la estructura en la sesión, ¿no? Que haya ciertas partes de la sesión que tienen que pasar para que la sesión se pueda como completar, pero eso no quiere decir que no somos flexibles, ¿no? Justo lo que les decía. Yo, por ejemplo, siempre les pregunto a mis pacientes si ellos consideran que la técnica les va a funcionar, ¿no? Para que no se vayan con la idea de tengo que hacerlo, ¿no? Sino que sea, pues esto me funciona o no me funciona, ¿no? Y si no me funciona, podemos buscar otra que sea mucho más funcional y que pueda realmente, que la puedan aplicar, ¿no? Creo que eso es lo más importante, si no, pues ¿para qué? ¿No? Entonces sí, esa es la parte de la flexibilidad que creo que muchas veces hablamos de terapias cognitivo-conductuales, sobre todo la parte conductual, y decimos, no, de seguro me van a poner en una caja a palanquear por comida, ¿no? Hasta que cambie mi conducta. Pero pues no, la verdad es que no. ¿Qué pauta le pudieras decir a los psicólogos que están en formación y que están buscando formarse en esta terapia? O que a lo mejor tienen ahí inquietudes. Lo primero y lo más importante para mí es que tengan esta necesidad por cuestionar. Justo como les decía, tuve mi primera clase de introducción la semana pasada con unos alumnos y yo les preguntaba qué es la ciencia y si la psicología es una ciencia, ¿no? Y bueno, obviamente siendo alumnos de la terapia cognitivo-conductual, todos dijeron, claro que lo es, pero bueno, ese, ese es tema para otro día. No, pero 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 antes que nada sí establecer este disclaimer, si por ahí hay algún ingeniero, actuario, matemático que esté escuchando este podcast, sí, la respuesta es sí, la psicología sí es una ciencia. la psicología sí es una ciencia. Y justo la terapia cognitivo-conductual lo demuestra. Exacto. Claro que yes. La psicología en sí lo demuestra porque la parte experimental de la psicología es súper interesante, pero bueno. Y justo parte de lo que platicaba yo con mis alumnos era que en efecto la psicología sí es una ciencia, pero que justo la ciencia, parte de lo más importante que tiene es que no es dogmática, ¿no? Entonces no nos podemos quedar con una sola verdad y tenemos que estar buscando continuamente, ¿no? Entonces, mucha gente se queda con, pues es que de seguro son científicos y justo pasa lo que Jordi decía, ¿no? Son cuadrados y solo lo que entra ahí, Sí. ¿no? Y no, yo les recomiendo mucho a los que estén por ahí curioseando con la terapia cognitivo-conductual, que bienvenidos sean, que investiguen, que busquen mucha información sobre diferentes técnicas que no necesariamente son solo el condicionamiento o no necesariamente son solo el debate, ¿no? El debate lógico de Ellis, ¿no? Hay muchas otras cosas que se han desarrollado en los últimos años, ¿no? Muchos terapeutas, vi que tienen un capítulo con Edgar sobre terapias de tercera generación. Para muchos terapeutas cognitivo-conductuales, las terapias de tercera generación son terapias cognitivo-conductuales, ¿no? Solo que es una nueva ola. Entonces, todo eso nuevo hay que empaparse, hay que leerle, hay que investigarle, hay que saborear el conocimiento que viene con un tipo de terapia que está evolucionando continuamente, que está cambiando, que trae nuevas técnicas, ¿no? Que se puede adaptar a muchos entornos diferentes, ¿no? Ahí por ahí está una nueva, bueno, no tan nueva, pero está muy padre, que es la psicología pop, ¿no? Y que justo aplica técnicas
de terapia cognitivo-conductual, de terapia de aceptación y compromiso, y que viene desde acá, ¿no? Entonces, empápense, vívanlo, ahora sí que está Saboréenlo. muy padre, saboréenlo con todo. Claro, cada vez más que hemos ido avanzando con los diferentes episodios, a mí me impresiona y me fascina el hecho de ver que en realidad, bueno, me permite entender que la psicología es una, porque todos entendemos y buscamos entender todo esto que hemos estado compartiendo y que nos llevan siempre al mismo lugar, ¿no? O sea, todos los caminos llegan a Roma, lo repito, desde diferentes maneras de llamarlo, ¿no? Desde, vamos a llamarle diferentes idiomas, lenguajes, más bien un mismo idioma, diferentes lenguajes que nos permiten a nosotros entender qué está pasando con el ser humano a nivel del comportamiento, a nivel del pensamiento, a nivel de la emoción, y pues todos intentando llegar a ese punto para que pueda serte útil, que puedas resolver y puedas tener una mejor calidad de vida. Es increíble. Cómo le nombremos a la técnica, a la terapia, cómo le nombremos al fundamento que está detrás de, ¿no? O la teoría o el entendimiento, o incluso la práctica, la evidencia científica que nos lleva hacia, ya sea empírico o no, ¿no? Ya sea más experimental, pues que nos lleva a entender qué es lo que está pasando y que podamos hacer algo al respecto. Pero sí, seguimos distintas líneas discursivas, pero que en realidad el fundamento es el mismo, ¿no? Sí, exactamente, creo que, bueno, por eso yo decía al principio, ¿no? El psicoanálisis y la terapia cognitivo-conductual en realidad no están, no están peleadas, creo que justo son diferentes perspectivas que pueden abordar problemáticas parecidas, ¿no? Claro, claro. Y si nos vamos a nuestra sección de recomendaciones, Juan, ¿qué le pudieras recomendar a la gente, ya sea algún película, serie, libro, para que puedan entender un poquito más o puedan aterrizar todo esto que hablamos de la cognitivo-conductual? Pues mira, en realidad, así como una serie, una película, creo que está muy complicado. Sí, sí está, ver un terapeuta cognitivo-conductual en una serie es complicado porque aparte la mayoría, ¿no? Se van por el estereotipo del psicólogo con barba y, ¿no? Entonces, Y pelón. y pelo. No, no es cierto, Mike, no es cierto. Y pelón y con lentes. Sí, sí, sí. No, pero sí es complicado. Sinceramente, libros sería cualquier libro que tenga que sea de Beck, por ejemplo. Los libros de Beck eran muy, muy básicos y como muy llamativos. Incluso, digo, lamentablemente los ponen en el área de autoayuda de Sammons, pero no son libros de autoayuda de Sammons. Son libros ¿no? De una, perdón, dije de Beck, no, de Ellis, perdón. No eran libros de autoayuda, son libros de una persona que sí se puso a estudiarle, que sí se puso a ver la parte de la ciencia que hay detrás de, ¿no? Entonces, esos son libros que les puedo recomendar. También la parte de, por ejemplo, ahí por Steve Hayes, que propone la terapia de aceptación y compromiso, también tiene un buen de libros que pueden funcionar bastante bien y que son accesibles, ¿no? Me acabo de dar cuenta, me estaba preguntando, no manches, creo que al menos tú, Mike y yo, físicamente creo que sí cumplimos con el estereotipo de terapeutas. Damn Sí, it. sí, sí, sí. Barba, Pelones. Pelones, barba, lentes, diablos. pero pues ya que, ¿no? ¿Tú qué recomendarías, Jordi, para el público? Yo les recomiendo, espero y no esté diciendo una barbaridad, si no, pues ya ahí me das un zape, Juan. Pero recuerdo que, recuerdo que ahí en la licenciatura, para que pudiésemos entender o aterrizar un poquito más la cognitivo-conductual, a lo mejor y de una manera, a lo mejor un poco, mm, un tanto básica para gente que a lo mejor y es completamente ajena a, pues, a la psicología. Recuerdo que nos ponían la película de Naranja Mecánica. No te voy a dar un zape porque es una muy buena película. ¡Fiu! Pero pero justo esa es mucho más hacia la parte Conductual, conductual, ¿no? Sí. ¿no? Sí, ahí sí.
Sí, exacto. De hecho, es una crítica al conductismo, ¿no? Pero funciona para saber, para ver bien cómo funciona el conductismo con castigos, por ejemplo, ¿no? Sí. Este, pero sí, 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 ajá, para que lo puedan aterrizar un poco. Sí, sí, para que puedan, digamos, tener un rato, digamos, podría decirse, ameno, quizás. exactamente. No, si ustedes quieren ir a terapia cognitiva conductual, no tomen de referencia a la película, es nada más para que No, entiendan. Sí, no, 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 no. no les vamos a poner gotitas en los ojos y videos de violencia, ¿no? No vamos a hacer eso. Ni les van a pedir que se encueren. No, 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 para nada. Eso no sucede en terapia, se los puedo prometer. Sí, Kubrick estaba en otro nivel. Simplemente es una película muy interesante. Creo que es dentro del repertorio de psicología, de las películas, ¿no? De psicología, creo que algo que tienes que ver. Si te interesa entender el comportamiento humano, creo que es muy interesante. De verdad que traté de hacer mi tarea, oigan. Y como dice Juan, películas o series donde podamos ver, pues yo creo que muchas o sea, de las películas donde salen, también he visto algunas donde salen estereotipos de psicólogos aplicando como estrategias, por ejemplo, para padecimientos o trastornos de ansiedad o para fobias específicas que son muy comunes. Se me viene a la mente una película que se llama Tok Tok, me parece, es una película española donde la gran mayoría de los pacientes tenían trastorno obsesivo compulsivo relacionado con los trastornos de ansiedad y que en realidad no está ubicado ya en ninguna gama en el DSM ni en otros, es como independiente, pero está relacionado tanto de personalidad como de ansiedad, según yo. Y ahí salen varias cosas interesantes, ¿no? Sobre cómo las experiencias y generalmente las emociones que surgen en el momento en el que están todos en la sala de espera y cómo no se las quiero spoilear, ¿ah? Pero cómo de repente aparece por ahí el terapeuta y los lleva a tener cierto tipo de confrontaciones emocionales para que cambien su forma de pensar y de involucrarse con lo que sea que esté pasando ahí. A mí me parece una película genial. Creo que puede ayudar mucho a entender qué es lo que pasa con estas conductas, estos comportamientos, tanto pensamientos como acciones, en la confrontación, por ejemplo, que hacía mucho Ellis, para llevarlos a que cambien su forma de pensar ya a través de la experiencia, una experiencia que de otra manera no se hubieran animado a tener por el tipo de trastorno que es. Antes de que terminemos, Juan, ¿en dónde pueden encontrarte? ¿En dónde pueden encontrarme? Pues bueno, estoy en la Ciudad de México, pero en la parte de redes sociales y todo eso, estoy en Instagram, en psic.uges, Hugues. Esa es mi página personal, pero también estoy colaborando con unos amigos que ustedes conocerán de allá de la licenciatura en brain, BRAIN, storm, STORN, PSI. Ahí andamos, estamos subiendo continuamente cosas de psicología, ¿no? De temas varios para informar también. Y pues bueno, como les decía, estoy acá en la Ciudad de México, pero también me pueden encontrar en línea, por ahí podemos trabajar también. Bien, ahí tienen el dato. Mike, ¿en dónde te pueden encontrar? A mí me pueden encontrar en tres fuentes principales, que es Facebook como Miguel Ángel Mena, terapeuta. Me pueden encontrar en Instagram como psico.mena y me pueden encontrar en Doctoralia, ahí como Miguel Ángel Mena Muñoz, en mi perfil. Y con mucho gusto también ahí pueden agendar directamente unas citas si es que así lo desean. Bien, y a mí me pueden encontrar en Instagram como sic, igual iniciando con P, sic.jordirojas. Tengo ahí también una página web, ahí por si gustan ustedes agendar una cita conmigo, que es www.sicjordirojas.com. Y a nosotros nos pueden encontrar en Facebook y Twitter como Psiconeteando
y en Instagram estamos como psico-neteando. Y también estamos en YouTube. Así que denle a la campanita, por favor. Suscríbanse, nos ayudan bastante, aunque ustedes lo estén escuchando, ya sea en Apple Podcast, en Spotify, nos ayudan bastante yendo ahí a YouTube y ayudándonos con su suscripción. Muchísimas gracias a todos y todas por habernos escuchado. Llegamos al final del episodio. Juan, como dice Jordi, ha sido un placer poder volver a verte después de tanto tiempo, poder compartir este espacio que para nosotros es pues ahora un sueño hecho realidad, un proyecto que se está manifestando y que ahora eres parte de él y nos encanta. Gracias. Y no olviden compartir el video si es ahí en YouTube. Y nada, muchísimas gracias Juan por estar acá con nosotros y conectar un rato. No, en serio, muchas gracias por la invitación. Me encantó estar acá, me encantó también verlos, escucharlos. Ya había pasado bastante tiempo. Y qué bueno que, la verdad, muchas felicidades por el proyecto, está muy padre. Muchas felicidades, que siga creciendo, que sigan con esto, con todo. Muchas gracias. Me dio mucho gusto verlos, la verdad, también. Mil gracias, Juan. Gracias a ustedes. Los esperamos en el próximo episodio de esta segunda temporada, que es Psiconeteando sobre las corrientes de la psicología. Hasta la próxima. Cuídense mucho. Adiós, que estén muy bien.